Bueno, lo primero que quiero dar es un consejo y es que mantengamos siempre a mano nuestra Biblia, todo el tiempo, pero si venimos a la iglesia mucho más, ¿ok? Algunos dicen, Pastor, yo tengo la Biblia en el teléfono y yo no tengo problemas con eso, pero el problema con las Biblias en los teléfonos, ya lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, es que hay elementos de distracción, porque cuando tú tienes la Biblia en tu teléfono, ok, perfecto, estás viendo la Biblia, pero también tienes WhatsApp, tienes Facebook, tienes TikTok, tienes Instagram, tienes llamadas, tienes mensajes de texto y un sinnúmero de cosas de notificaciones que van a salir. Entonces, leer la Biblia en el teléfono debería de ser un último recurso. Deberíamos siempre tener nuestra Biblia físicas. Otra cosa es que con la Biblia física nosotros podemos subrayar la palabra de Dios y vamos a aprender a manejarla, porque muchas veces no sabemos dónde están los pasajes bíblicos. Nos dicen, por ejemplo, Habacuc y nos enredamos, porque no sabemos dónde está Habacuc, o Sofonías, ¿no? Quizás Génesis es fácil porque está de primero, Apocalipsis porque está de último, Juan porque está ahí en el Nuevo Testamento, pero si nos dicen Ageo, entonces empezamos a pistonear, ¿no? Porque no sabemos dónde está. Entonces, por muchas razones. Yo también creo que la Biblia de alguna manera nos identifica. A veces la Biblia es una excusa, una excelente excusa para que alguien que nos ve la Biblia en la mano diga, tú eres cristiano. O sea, incluso entablar una conversación. Así que les recomiendo usar tu Biblia física. Bienvenida, Mailing, y a todos los que se han unido últimamente. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca del estudio de la Biblia y su importancia. Vamos a comenzar hablando en primer lugar, ¿por qué la Biblia se llama Biblia? ¿De dónde sale ese nombre? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿De dónde salió? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la Biblia se llama así porque viene de una palabra griega que significa o que dice biblo, y esa palabra en griego se utiliza a raíz de que había una planta con la que se hacían los papiros. Hubo una época en que no existía el papel común como lo conocemos hoy en día. Entonces se escribían en rollos de papiro y este papiro, este material, era sacado de una planta, la cual de su tallo se hacían las hojas de papiro y ahí era que se escribía. El nombre de la parte interna de esa planta se llamaba biblos y de ahí entonces viene la palabra Biblia. ¿Ok? Ah, esa palabra con los años fue transformándose en sinónimo de lo que es un conjunto de libros y por eso entonces la palabra Biblia terminó significando un conjunto de libros, un conjunto de rollos. ¿Por qué se le decía conjunto de rollos? Porque en aquella época los libros no eran así, sino que eran rollos, eran pergaminos que se enrollaban, ¿verdad? Y de hecho se leían de esa forma, se abrían los rollos y se iban rodando dentro de unos cilindros, ¿no? Entonces, oh, perdón, sí, déjenme mover esto, a ver si ahí se mueve. No, ya va, porque parece que está molestando. Ahora, ya se quitó, ¿verdad? Ok, sí, disculpen. Entonces, decíamos que en conclusión, la palabra Biblia significa conjunto de libros, grupos de libros, ¿ok? Eh, Incluso hay una ciudad en el actual Líbano, en ese entonces era Fenicia, que se llama así, Biblos, porque en esa zona se producía mucho papiro, o sea, ahí habían sembradíos de esa planta y a raíz de que la ciudad se asociaba con el papiro, entonces la ciudad se llamaba Biblos. Hoy en día esa es una zona de el Líbano, ¿ok? De ahí viene el nombre de la Biblia. En conclusión, la Biblia tal y como la conocemos, ¿verdad? Este libro negro que normalmente es negro, a veces de otro color, tal y como la conocemos, es un compendio
llamado también las Sagradas Escrituras, es decir, todos aquellos libros que son considerados inspirados por Dios, soplados por Dios, dictados por Dios a hombres que los escribieron. Estos libros, es decir, la Biblia, son la base fundamental de la fe cristiana al considerarlos el fundamento de su doctrina. Nosotros hablamos en las clases pasadas, cuando estuvimos hablando de la historia del cristianismo, acerca de las distintas posiciones con respecto a lo que se llama el canon bíblico. Hoy no vamos a hablar de eso, pero sí quiero mencionar brevemente que estos 66, repito, 66 libros que tenemos, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, esa selección de libros fue hecha a través de un proceso que duró ciertos años a través de lo que se llama el canon bíblico. Es decir, se establecieron un conjunto de características que tenían que tener los libros para considerarlos de inspiración divina. Los libros que pasaron ese filtro se le llaman libros canónicos, libros que cumplieron con esos requisitos. Usted dirá, ¿y quién estableció esos requisitos? Sí, fueron hombres los que establecieron esos requisitos, pero en función de la misma palabra de Dios. Y en segundo lugar, creemos por fe que el mismo Dios que inspiró a los hombres a escribir la Biblia, también dirigió a los hombres en la escogencia de esos libros. Es probable que usted note algunas diferencias en las Biblias, y de eso vamos a hablar al final de la clase, entre, vamos a decir, tres grandes grupos que usan la Biblia. Los cristianos protestantes, bautistas, luteranos, metodistas, presbiterianos, todos los que sean resultado de lo que se llama la Reforma, van a usar la Biblia que usa 66 libros. Son los libros que cumplen todos con las medidas canónicas. En la Iglesia Católica usan una Biblia igual a esta, pero con unos libros más. Es decir, más o menos unos 10 libros más. Esos libros se llaman deuterocanónicos. Son libros que no cumplieron exactamente con la medida del canon bíblico, pero la Iglesia Católica aún así los incluye en sus Biblias. Cuando a mí alguien me dice algo de la Biblia, porque la Biblia mía es distinta a la de él, católica, por ejemplo, yo le digo a ese católico, mira, el problema es que tú crees una cantidad de cosas que ni siquiera tu Biblia católica la sustenta. Es decir, ni siquiera teniendo 10 libros más, tú puedes sustentar la mayoría de los dogmas católicos que son antibíblicos. Por ejemplo, bautizar a los niños no tiene sustento bíblico. Creer en el purgatorio no tiene sustento bíblico. Creer en la Inmaculada Concepción de María no tiene sustento bíblico. Y así yo podría seguirle mencionando a un católico una serie de doctrinas que para ellos son palabra de Dios, porque lo dijo un papa, porque lo dijo un concilio, porque lo dice la tradición, pero no tienen sustento bíblico, ni siquiera con su propia Biblia. Y otro grupo, ya hablé de los protestantes que usamos 66 libros, de la Iglesia Católica que tiene 76, perdón, o 73, ahora mismo estoy un poco confundido, 73. Y está el grupo de los, vamos a decir, grupos para evangélicos o pseudocristianos que han salido de la iglesia cristiana en los últimos 250 años. Por ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones usan la Biblia. Pero en el caso de los testigos de Jehová, ellos tienen una traducción donde atacan todos los textos que denotan o resaltan la deidad de Cristo. Como para los testigos de Jehová es importantísimo demostrar que Jesús no es Dios,
todos los pasajes bíblicos que apunten a que Jesús es Dios, ellos los tergiversan o los omiten. También tienen otros errores, pero el más básico de los testigos de Jehová en su traducción es de debilitar la doctrina de la deidad de Jesús. Y en el caso de los mormones, prácticamente ellos no han afectado el contenido bíblico, pero le enseñan a sus fieles a usar como real libro de texto, no la Biblia, sino el libro del mormón. Entonces la Biblia se convierte en un apéndice del libro del mormón. Por lo tanto, cuando usted va a hablar con un mormón, casi siempre ellos van a utilizar su propio libro, que según ellos, José Smith, Dios se lo dio. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, termina siendo el libro por medio del cual los cristianos dirigimos nuestra fe, dirigimos nuestra conducta, dirigimos nuestra manera de vivir y sobre todo la Biblia se convierte en esa fuente, ¿verdad?, de conocimiento y de consuelo y de dirección por medio de la cual Dios habla a nuestras vidas. De allí la importancia de estudiar las Escrituras. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. ¿Ok? Muy bien. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Porque la gente dice, la Biblia la escribieron los hombres. Sí, claro, por supuesto, ni colmo que se hubiera escrito sola. Pero resulta que la historia universal la escribieron los hombres. Entonces yo no voy a creer que Cleopatra existió porque los hombres escribieron la historia. Yo voy a creer que George Washington no existió porque eso lo escribió la historia. Yo no vi a George Washington. Dicen los libros que existió un hombre llamado George Washington. Y Simón Bolívar, o ¿cómo se llamó el héroe de la Revolución Cubana? Martí. ¿Cómo se llama? José Martí. O sea, yo no voy a creer en José Martí porque lo dice la historia. O no voy a creer en Poncio Pilato, o no voy a creer en Nerón, o no voy a creer que existió X persona que existió, sí, porque lo dice la historia. Por supuesto que todo lo que haya sucedido de hace 100 años para atrás es historia y lo escribieron los hombres. Quizá usted me dirá, bueno, pero hace 100 años hay una foto, pero hace 200 no. Entonces, la Biblia sí, la Biblia la escribieron los hombres, pero eso no es un argumento para decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero vamos a ahondar un poquito más. ¿Quiénes escribieron la palabra de Dios? Lo primero que tenemos que decir es que independientemente de que la escribieron hombres, estos hombres fueron inspirados por Dios. Cuando ellos estaban escribiendo, Dios estaba dirigiéndolos. Literalmente estaba soplándoles, estaba infundiéndoles la palabra. Por eso es que la Biblia dice claramente que ella es inspirada por Dios. Y lo conseguimos en la segunda carta a Timoteo, cuando el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo en esa segunda carta en el capítulo 3, básicamente desde el versículo 14 al verso 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en ese pasaje? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, mira, las sagradas escrituras son inspiradas por Dios y te son útiles. Ahora,
Observen, por ejemplo, el discurso del apóstol Pedro cuando ocurrió el evento de Pentecostés. Basta que usted vaya a su Biblia, busque el capítulo 2 de Hechos y usted pueda leer todo lo que Pedro le dice a la multitud y cómo invoca la escritura del Antiguo Testamento. Es decir, que nosotros vemos cómo en el momento que se estaban desarrollando los eventos de la formación de la iglesia, Pedro acude a la escritura del Antiguo Testamento y dice, para que se cumpliese, para que se cumpliese, para que se cumpliese. Y usted luego ve en el capítulo 7 a Esteban teniendo su discurso de defensa ante los hombres que lo acusaban de sedición, ante los hombres que lo acusaban de estar hablando en contra de Moisés y de la ley y del templo. Y usted va a ver allí cómo Esteban desarrolla su discurso en base a todo lo que decía o dice la escritura acerca de Abraham, acerca de Moisés, de cómo se formó el pueblo, y termina rematando su discurso acusando a sus enjuiciadores y diciéndole, ustedes, igual que nuestros padres que rechazaron a los profetas, ustedes también han desobedecido al Señor. Y fue allí cuando ellos no aguantaron más y lo apedrearon. ¿Okay? Pero siempre haciéndose de la escritura. Es más, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que el apóstol Pablo ha enviado cartas las cuales son palabra de Dios y recomienda a los hermanos que lean y aprendan de esas escrituras que Pablo les estaba enviando porque eran palabra de Dios. Conclusión, la Biblia, aunque fue escrita por hombres, sin embargo, cada uno de esos hombres fue inspirado por Dios. ¿Cómo lo sabemos? No es un asunto de fe, es un asunto de creer. ¿Ibas a decir algo, Milena? Sí, sí, la cantidad de coincidencias no, porque puede sonar algo casual. La cantidad ¿perdón? Sí, la cantidad de concordancia. En verdad la palabra coincidencia está bien, pero lo que pasa es que no se entienda coincidencia aquí como algo casual, sino que algo que fue escrito 100 años antes también fue escrito o coincide con algo que fue escrito después. Ujú, ujú. Sí, así es. De hecho, fíjense que además de que la escritura fue inspirada y estamos resaltando eso, ¿verdad? Lo aceptamos por fe. También es cierto eso que tú acabas de decir. Más de 40 hombres o alrededor de 40 hombres participaron de la escritura. Muchos de esos hombres nunca se conocieron entre sí. La diferencia de siglos entre ellos es abismal. Importante lo que tú acabas de decir. Había gente muy docta, muy preparada como Pablo, que hablaba 3 o 4 idiomas, ¿verdad? Y estaba un Pedro que lo único que tenía era callos en las manos y apenas podía hablar el idioma arameo, que era el idioma que se hablaba en ese tiempo. Yo quería decir que a veces nosotros, por lo menos en este tiempo, nosotros somos testigos de que Dios nos habla en sueños, nos habla cuando escudriñamos las escrituras. A veces el Señor nos señala lo que debemos hacer. Y si nos señala lo que debemos hacer, esos hombres también fueron inspirados por la palabra de Dios. Porque Dios nos habla, porque Dios les habla a los hombres. Somos testigos nosotros, digo yo nosotros porque yo he sido inspirado en la Biblia precisamente por eso, porque a Sí, veces me ha hablado en sueños, a veces me ha hablado por la palabra de Dios. sí. ¿Me entiendes? Bueno, la posición nuestra es que la Biblia fue cerrada hace muchos siglos. ¿Ok? La forma en la que Dios habló con esos hombres no es la forma en la que me habla a mí. Porque si yo le doy el mismo valor a lo que yo creo que Dios me dijo a mí, que lo que dice la escritura,
puedo correr en el error de decir Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo. Sí, pero Entonces, usted no entiende lo que yo quiero. no, lo que yo te entendí, y no puedo perder mucho tiempo en la clase porque tengo muy limitado de tiempo. Lo que te quiero decir es que yo no puedo poner en duda tu relación personal con Dios y cómo puedes experimentar tu comunión con Dios. Yo no soy quien para juzgar eso. Lo que sí te puedo decir por la escritura es que el sueño que tú tengas o el sueño que yo tenga no tiene nada que ver con la escritura. Ok, no tiene el mismo valor, no tiene el mismo peso. Pero yo lo he confrontado con la palabra. Ok. Y está en la palabra de Dios y por eso yo lo creo. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, lo que quiero decirte es que yo no me llevo por mis sueños, yo me llevo por lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Ni me llevo por los sueños de nadie más, sino por lo que dice la Escritura. Es lo que la palabra de Dios me habla a través de la Biblia, eso es lo que yo considero palabra de Dios. ¿Ok? Si yo soñé esto o aquello, no le doy el mismo peso que le doy a la escritura porque mis sueños pueden ser engañosos, ¿cierto? Pero dice la palabra que debemos confrontar nuestros sueños. No, en ninguna parte dice eso en la Biblia. Ok, cuando usted lo consiga, me lo dice. Ok, cuando usted consiga que yo debo... Ok, cuando tú consigas eso, me lo haces saber. Voy a continuar con la clase. Ok, muy bien. Entonces, lo que decía Milena, hay autores de distinta clase social, que ya lo acabamos de decir. Tenemos a Pedro, que es un simple pescador, contra un docto como era, por ejemplo, Pablo, que había sido criado a los pies de Gamaliel. Lucas era médico, por ejemplo, ¿verdad? Lucas era médico. Y, por ejemplo, Moisés fue criado en las cortes egipcias, ¿ok? Pero hubo otros autores de las escrituras que no tenían ese nivel académico. Otra cosa es que muy pocos libros de la Biblia tienen sus autores. Es decir, se sabe quién escribió ese libro porque el libro diga, este libro lo escribió Moisés, este libro lo escribió fulano. Por ejemplo, el libro de Job no se sabe quién lo escribió con exactitud. Los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? Que son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico, tampoco dice exactamente quién es el autor. Se asume que es Moisés el que los escribió. Entonces, conclusión, la mayoría de los eruditos bíblicos, en función de evidencias arqueológicas, en función de la tradición judía, en función de una cantidad de elementos o de datos que los eruditos han reunido con el tiempo, ellos han podido asignarle con bastante exactitud la autoría de los libros a ciertas personas. Pero, por ejemplo, siempre van a quedar libros enigmáticos sobre quién fue el autor, como el libro de Hebreos. La carta de los Hebreos, hasta el sol de hoy, a pesar de ser un libro reciente comparado con los libros del Pentateuco, aún así no hay seguridad de quién lo escribió. Porque muchas partes de Hebreo pareciera que las hubiera escrito Pablo, pero hay otras partes que evidentemente no las pudo escribir Pablo. Y así sucesivamente se piensa que lo escribió Bernabé, otros piensan que lo escribió Apolos, pero no hay exactitud de quién escribió el libro de Hebreo. ¿Ok? Eso, perdón. Se dice que esos capítulos, que estos versos no estaban, simplemente que para dar como, para insinuar que fueron escritos por Pablo, le añadieron eso de tal forma que la forma de despedida o de conclusión de esta carta pudiera como que esto fue escrito por Pablo. No, todavía es algo súper polémico, pero, o sea, es algo que uno leyendo te menciona, esta parte parece escrita por Pablo, pero esto no fue sino adjudicado después de este debate que hubo para determinar quién lo escribió. Sí. Es importante cuando revisemos las fuentes de lo que encontramos. Por ejemplo, Wikipedia es una fuente secular. Entonces, habría que estar bien claro de dónde sacó Wikipedia esa información. Lo digo porque al final de la clase, si nos da tiempo, vamos a hablar de una pregunta. ¿Tiene la Biblia errores? ¿Es la Biblia digna de confianza? Entonces, eso que tú estás diciendo cabría perfectamente al final de la clase. Pero gracias por el dato. Bueno, aquí no lo voy a mencionar uno por uno. Aquí yo les dejo una lista
esta presentación en PowerPoint yo se la puedo enviar a quien me la pida. Aquí tenemos una lista de los distintos autores y la fecha aproximada en que fue escrita, ¿verdad? Entonces ahí aparece toda una lista de los distintos autores bíblicos, ¿verdad? Hasta incluso Apocalipsis. Observen que, por ejemplo, se cree que los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés alrededor del año 1400 antes de Cristo. ¿Ok? Si le sumamos 1400 años hasta Cristo más los 90 años en el que se cree que se escribió Apocalipsis, que fue el último libro en escribirse por Juan, estamos hablando de un periodo aproximado de 1500 años entre los primeros libros y los últimos libros que se escribieron. ¿Cuánto tiempo tomó escribir la Biblia? Bueno, lo acabo de decir, un periodo aproximado de 15 siglos. Y lo importante es volver a resaltar que cada autor actuó inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso es importante resaltar que la escritura es inspirada por Dios. El peligro de decir Dios me dijo, Dios me habló, yo soñé y tal cosa y tengo esta palabra para ti. El peligro de eso es que cuando yo digo eso, estoy poniendo mi sueño, estoy poniendo mi profecía, estoy poniendo mi experiencia personal a la altura de la palabra de Dios. Los cristianos creemos que la escritura ya fue cerrada en este libro. Es decir, esto es la palabra de Dios. Lo que esté aquí en la Biblia, perfecto. Lo que esté fuera de la Biblia, no. Entonces, no hay una línea muy delgada entre la inspiración bíblica y las emociones o los sentimientos que yo pueda tener. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un periodo de 1500 años, entre el año 1400 a.C. y el año 90 después de Cristo. Y es importante decir que en este periodo de 1500 años hubo un paréntesis de silencio. Cuando Malaquías terminó de escribir sus profecías 400 años antes de Cristo, en ese periodo de 4 siglos, Dios no volvió a hablar, ni a través de un profeta, ni a través de nada. Entonces, se abrió un paréntesis de silencio. Por siglos y siglos y siglos y siglos, Dios estuvo hablando a través de todos esos libros que vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver su división. Pero hay un punto que es un punto que se llama intertestamentario, que duró 400 años entre Malaquías y el libro de Mateo, que es el primer evangelio que aparece en el orden del Nuevo Testamento. En ese periodo, esos 400 años, no hubo ninguna escritura inspirada. Vivían con base a lo que ya el Señor les había hablado en el pasado, ¿ok? Hablando, exacto, los creyentes judeos, en este caso el pueblo de Israel, vivía en función de las escrituras que ya ellos habían recibido en el pasado. Todas esas escrituras habían sido guardadas celosamente por los escribas judíos a través de los siglos, ¿ok? Y se leían constantemente en las sinagogas. De hecho, cuando Jesucristo entra en escena, un día él va hasta una sinagoga, abre el libro de Isaías, lee una porción de la escritura y dice, hoy esta escritura se ha cumplido en mí, ¿ok? Muy bien. Fíjense que el Antiguo Testamento se tardó más o menos unos 1000 años en completarse, ¿ok? 10 siglos. Pero el Nuevo Testamento apenas se escribió en 50 años. ¿Por qué? Porque más o menos la primera carta o el primer libro se cree que fue la carta de Santiago, que fue posiblemente escrita en el año 42 o 44 después de Cristo. Es decir, apenas 10 años después que Jesús había ascendido al cielo, se escribió la primera carta del Nuevo Testamento. Y Apocalipsis se escribió en el año 90, 90 y algo después de Cristo. Así que el Nuevo Testamento, si se quiere, se escribió en un periodo muy breve comparado con el lapso que ocupó toda la escritura del Antiguo Testamento. Fíjense como comparación, ¿no? A Moisés le tomó 40 años escribir los primeros 5 libros de la Biblia, mientras que a Pablo
le tomó posiblemente una tarde escribir la carta a Filemón y a Juan le tomó quizás una tarde o una mañana escribir la segunda o la tercera carta, perdón, Juan, la segunda o la tercera carta de Juan, que son unas cartas muy breves de apenas un capítulo, ¿ok? Muy bien, eso es con respecto al tiempo que tomó escribir la escritura. ¿Cuáles idiomas se usaron para escribir la palabra de Dios? Los idiomas originales. No había inglés, no había francés, no había español, no había, ¿ok? ¿Cuáles fueron los idiomas que se usaron? Bueno, en primer lugar, un gran porcentaje, el 90 y pico de por ciento del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿ok? Me voy a permitir leer esto porque es importante. La mayor parte de lo que llamamos el Antiguo Testamento, los judíos lo llaman en el Tanakh, fue escrito en hebreo. El hebreo es una antigua lengua semítica parecida al ugarítico. Fue hasta el año 180 antes de Cristo que esta lengua comenzó a ser llamada hebreo, ya que antes se le llamaba la lengua de Canaán o de Judá. El alfabeto hebreo consta de 22 letras, las cuales se usan en algunas porciones acrósticas en la Biblia. Si ustedes buscan el Salmo 119, van a notar, por supuesto, si leyéramos hebreo, que cada versículo del antiguo, de ese salmo comienza con una letra hebrea. ¿Ok? Y los primeros 4 libros de Lamentaciones. Los antiguos textos hebreos fueron escritos sin vocales, como el nombre de Dios, que son 4 letras, un tetragrama que no tiene vocales, como nosotros las conocemos. Y fue hasta mucho tiempo después que unos hombres llamados los masoretas en el siglo 7 después de Cristo, aproximadamente, le incluyeron las vocales para facilitar la comprensión del texto. Entonces, el gran porcentaje del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Ahora, el arameo es un idioma que se usó muy poco, pero es importante mencionarlo. El arameo es un lenguaje muy parecido al hebreo. Las porciones en la Biblia que fueron escritas en ese idioma son las siguientes: Daniel 2, 4, 7 y 28, Esdras 4, 8, 6, 18, 7, 12 al 26 y Jeremías 10, 11. El arameo era el lenguaje de los asirios, quienes tenían su capital en Nínive. Mientras más crecía el imperio asirio, el arameo se convertía en el lenguaje del comercio. Era el lenguaje usado en las cortes de Babilonia en el tiempo de Daniel y el lenguaje de comunicación oficial en el imperio persa durante el tiempo de Esdras. Entonces, hay porciones de la Biblia que están en arameo. Espero no equivocarme, pero no quiero que me traicione la memoria, pero cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo, Elí, 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 lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no estoy seguro, pero estoy casi seguro que esas fueron unas palabras en arameo, ¿ok? Elí, 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 lama sabactani. Muy bien. Y el idioma griego, que era el inglés de aquella época, y digo el inglés porque hoy en día usted puede tomar un avión, irse al último confín del mundo y en cualquier hotel el recepcionista debería de hablar inglés. Debería de tener una idea del inglés, porque el inglés es el lenguaje desde hace más de, no sé, 150 años, el lenguaje universal. Entonces, yes, please, thank you, son palabras que todo el mundo conoce en cualquier rincón del mundo. Bueno, en aquella época, hace 2000 y pico de años, el griego, por ser el idioma del imperio, adelante, arameo, ¿verdad? Lo que dijo Jesús. Muy bien, gracias, Edna. Eh, el griego en aquella época era el inglés porque era el lenguaje del imperio. Entonces, en todas partes se hablaba griego. Es más, mucha gente hablaba el idioma de su nación, en especial los judíos, que no importa dónde estén, no solamente dónde estaban, los judíos siempre han sido muy celosos de su nacionalidad, de sus raíces y de su pueblo. Por eso es que usted va a ver siempre a los judíos casándose con judíos, viviendo en comunidades judías y manteniendo sus costumbres, la mayoría de ellos. Y muchos de ellos hablan en hebreo,
y hablan en inglés. Por ejemplo, los que viven en este país. Adelante. ¿En qué parte del mundo se Sí, sí. parte De su rito. La tienen que recitar. La tienen que recitar. Ok. Ok. Bueno, pero observen, ¿no? A pesar de que muchos de los autores del Nuevo Testamento eran judíos, Pablo era judío, Pedro era judío, Mateo era judío, ¿ok? Lucas era gentil. Y menciono a Lucas porque Lucas escribió uno de los evangelios y escribió el libro de los Hechos. Pero muchos de los autores eran judíos. Juan era judío, ¿ok? Santiago era judío. Judas era judío. Entonces, muchos de esos autores, a pesar de que eran judíos, escribieron los evangelios y escribieron el Nuevo Testamento en griego. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que fue escrito en griego y no en el idioma de ellos, que era el hebreo? ¿Qué dice Eliezer? Dilo más fuerte para que se oiga aquí. Exactamente. Entonces, el griego, ¿verdad? El griego era un idioma muy común y Dios permitió, orientó a los autores del Nuevo Testamento para que escribieran en un idioma universal, de tal manera que el Nuevo Testamento se pudiera entender. ¿Se imaginan que el Nuevo Testamento lo hubieran escrito en hebreo y solamente lo entendieran los judíos? ¿Me entienden? En cambio, el griego, al escribirlo en griego, los judíos que estaban esparcidos, que hablaban griego, no iban a tener problema en leerlo. Y los gentiles que hablaban la mayoría griego no iban a tener problemas en leer. Exacto. Ujú, ujú. Muy bien, así es. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y eso ayudó a que se pudiera esparcir. Entonces, esos son los tres idiomas principales, ¿verdad? Hebreo, la gran mayoría del Antiguo Testamento, griego, la totalidad del Nuevo Testamento y unos fragmentos del Nuevo Testamento que están en arameo. Muy bien. En el Antiguo Testamento que están en arameo. Muy bien. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Esto es muy importante. Jesús es el carácter central de la Biblia. En realidad, todo el libro es acerca de él. El Antiguo Testamento predijo su venida y preparó el escenario para su entrada al mundo. Se dice que con el nacimiento de Cristo se cumplieron 300 profecías que están en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Desde dónde nació, cómo nació, la ciudad, etcétera, etcétera. Todas esas profecías se cumplieron en Jesucristo. El Nuevo Testamento describe su venida y su obra para traer salvación a nuestro mundo pecador. Es decir, usted va a leer en el Antiguo Testamento y todo es una prefigura de Cristo. ¿Ok? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la serpiente que tuvo que ser levantada en el desierto para que todo aquel que la mirara fuese sanado? Esa es una prefigura de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de ese evento tremendo de Génesis 22, donde Abraham está a punto de sacrificar a su hijo para Dios? Eso es una prefigura de Cristo, ¿verdad? David, a pesar de sus errores y sus garrafalidades, David es una prefigura de Cristo. De hecho, a él se le promete que en su trono se va a sentar el Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿perdón? Jacob, José, todos los personajes bíblicos significativos de alguna manera significan o tienen algo que ver con Cristo. Rahab, la ramera que escondió a los espías, pertenece a la genealogía de Cristo. Es decir, aparece en la genealogía de Jesús. Entonces, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Y en el Nuevo Testamento, también Jesucristo es el tema central porque es la iglesia. Incluso el último libro nos conecta con lo que va a ser las profecías que aún no se ha cumplido
y que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y con el fin de la era humana y de cómo va a ser la eternidad. Adelante, Edgar. Que se llama este Evangelio, precisamente trata de eso, el plan de salvación desde Génesis, comprado de Génesis hasta el Apocalipsis. Y se estudia en todos los libros de la Biblia, porque se habla de que el plan de salvación está desde el primer capítulo de Génesis. Excelente. Ok, entonces el tema central de la palabra de Dios es Jesucristo. Ahora, Jesucristo, ¿por qué? Porque hay un problema que se presenta desde el comienzo de la escritura y es cuando el Dios, habiendo hecho al hombre, el hombre cae en pecado y desde entonces la humanidad necesita de redención. Incluso Dios se lo promete y le dice lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Entonces se abre ahí una historia que la vamos a ver durante todo el transcurso del panorama bíblico hasta que Jesucristo viene a redimir a la humanidad y ahora somos nosotros, la iglesia, los que continúan predicando ese plan de salvación y de redención. ¿Cuál sería un resumen de la Biblia? Bueno, primero que Dios creó al hombre y lo puso en un ambiente perfecto, cayó en pecado, ¿verdad? Segundo, como parte de su plan de redención, Dios llamó a Abraham. Fíjense que Israel viene a ser una prefigura de lo que va a ser la iglesia, ¿ok? Como Dios escoge a Abraham y a partir de Abraham él forma un pueblo, ¿verdad? Y le hace una promesa y le dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Otra parte del resumen sería que durante esos 1400 años Dios guió a los descendientes de Israel fuera de Egipto bajo la dirección de Moisés y les dio la tierra prometida, Canaán, para que la poseyeran. A través de Moisés Dios le dio la ley al pueblo de Israel, le hizo un pacto de convenio con ellos. Si ellos permanecían fieles a Dios y no seguían la idolatría de las naciones que le rodeaban, entonces ellos prosperarían. Si ellos dejaban a Dios y seguían a los ídolos, entonces Dios destruiría su nación. Aproximadamente 400 años después, durante el reinado de David y su hijo Salomón, Israel fue consolidado como un reino grande y poderoso. Dios prometió a David y Salomón que un descendiente de ellos gobernaría como un rey eterno, lo que decíamos ahorita acerca del reino davídico, ¿verdad? Después del reinado de Salomón, la nación de Israel se dividió. Ahí vino la famosa división entre Jerusalén y Judá. 10 tribus cogieron para el norte, otras 2 tribus se quedaron en el sur, ¿verdad? Las tribus fueron llamadas Israel y pasaron cerca de 200 años antes de que Dios las juzgara por su idolatría. Asiria llevó cautivo a Israel en el año 721 antes de Cristo. Las 2 tribus en el sur fueron llamadas Judá y ellas tardaron un poco más, pero eventualmente ellas también se olvidaron de Dios. Babilonia los llevó cautivos en el año 600 antes de Cristo. O sea, se cumplió lo que el Señor les había prometido. Se portan bien, van a ser de bendición. Se portan mal, van a llevar, como decimos en Venezuela, más palo que gata ladrona. ¿Ok? Más palo que gata ladrona. ¿Ok? Cerca de 70 años después de ese cautiverio, tal y como Dios lo prometió, lo prediqué el domingo. ¿Ok? Jeremías prometió o profetizó que 70 años después serían liberados. Efectivamente, empezó el éxodo de nuevo a Jerusalén. Dios bondadosamente trajo el remanente de los cautivos de regreso a su propia tierra. Jerusalén, la capital, fue reconstruida aproximadamente en el año 444 a.C. e Israel estableció una vez más su identidad nacional. Hasta aquí termina el Antiguo Testamento. Ahí llega Malaquías y se abre ese paréntesis de silencio, ¿verdad? Luego viene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento inicia 400 años más tarde con el nacimiento de Jesucristo en Judea. Jesús fue el descendiente prometido de Abraham. Es decir, hay una conexión entre lo profetizado con lo que se va a cumplir en el Nuevo Testamento, aquel que llevaría a cabo el plan de Dios para la redención de la raza humana y restauración de la creación. Jesús completó fielmente su obra. Él murió por el pecado, resucitó de los muertos. La muerte de Cristo es la base para un nuevo pacto, convenio con el mundo. Todo el que tenga fe en Jesús será salvo del pecado y vivirá eternamente. Después de su resurrección, Jesús envió a sus discípulos a proclamar las buenas nuevas por todas partes sobre su vida y su poder para salvar. Los discípulos de Jesús salieron en todas las direcciones proclamando las buenas nuevas de Jesús y la salvación. Ellos viajaron a través de Asia Menor, Grecia y todo el Imperio Romano. El Nuevo Testamento cierra con una predicción del retorno de Jesús para juzgar al mundo
incrédulo y liberar a la creación de la maldición. Entonces, conclusión, ¿verdad? Vemos cómo esto es un breve resumen de lo que es la Escritura, desde el Génesis hasta las profecías del Apocalipsis. Ese sería el tema central de la Biblia. ¿Cómo se divide la Biblia? Yo tengo una pasión por desarrollar, y he estado investigando en Internet, una metodología para que los nuevos creyentes como Hugo, como Yuami, como Fernando y otros más que se nos están sumando, como Anja, como Cristian, mañana tengo una cena con ellos en su casa, y Dalia, la mamá de Meilín, incluso la misma Meilín, el mismo Howard, o sea, aprendan con rapidez a cómo conseguir en la Biblia un libro sin necesidad de buscar en el índice, sino que cuando digan Primera de Reyes, ya ellos saben, yo no sé dónde está exactamente Primera de Reyes, con tú y que tengo 40 y pico años en el Evangelio. O sea, no es que yo voy a hacer así y ya sé dónde está, pero sé que no lo tengo que buscar al final, ni sé que lo tengo que buscar muy al principio, sé que es del Salmo, que es la mitad hacia arriba. Entonces, yo quisiera desarrollar y estoy buscando una forma de enseñarles a ellos una metodología para hacerlo. Hay juegos y hay formas de hacerlo, pero es importante entender cómo se divide la Biblia. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la Biblia tiene dos grandes divisiones: el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. ¿Dónde está la separación? Más allá de los 400 años de silencio, más allá de los 400 años de silencio, la gran separación es que el Antiguo Testamento son todos los libros antes del nacimiento de Jesús, que es el cumplimiento de la profecía del Mesías. Es más, gran parte de la historia de la vida de Jesús podríamos asociarla con el Antiguo Testamento, porque todavía no se ha ejecutado la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Cristo muere, ¿verdad? El velo del templo se rasgó en dos. Ahí se hizo la división del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, dice Colosenses que el acta de los pecados, de la acusación que estaba en contra nuestra, Cristo la clavó en la cruz y humilló a los demonios y a las potestades, ¿verdad? En su muerte victoriosa en la cruz. Cuando Él murió, el Cordero perfecto, el Cordero que Israel había estado esperando por siglos, porque Israel durante siglos siempre tuvo que sacrificar miles y miles y miles de corderos para expiar, para tapar el pecado. Pero con Cristo el pecado no es tapado, el pecado es quitado, es borrado. Somos justificados perfectamente porque Él es el Cordero perfecto. Entonces, cuando Cristo murió, se abrió el velo del templo para simbolizar que aquella separación que Dios había establecido con ese velo pesado, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿verdad? Porque ahí bajaba la Shekinah de Dios y solamente el sumo sacerdote, si cumplía con las condiciones, iba a quedar vivo cuando ofreciera el sacrificio, ¿verdad? Eso ahora quedó abierto. Por eso dice la palabra de Dios que ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Vengamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la intercesión del Cordero Perfecto, que es Jesús. Entonces, ahí está la gran división de los dos testamentos, de los dos pactos. ¿Okay? Recordemos también a Jesús participando en la cena en su cena y diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, este es mi sangre del nuevo pacto. ¿Okay? ¿Puedo preguntar? Ah, claro, adelante, por supuesto. Se nos quita el velo de que el velo que teníamos, de incredulidad que teníamos, cuando se rompe el velo cuando crucifican a Cristo, se rompe el velo, pero también nos quita el velo a nosotros de incredulidad que teníamos acerca de que Él podía resucitar. Bueno, fíjate que debería de funcionar así, pero después que eso sucedió, después de Cristo resucitado, después que Cristo se le aparece a los discípulos no creían que Jesús había resucitado. ¿Ok? Incluso los que no lo creían y lo creyeron porque lo vieron,
Pero Tomás no estaba cuando se lo dijeron a Tomás, que era parte de los discípulos, él no lo creía. Y no fue hasta que le metió los dedos que creyó. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz es simplemente abrir la oportunidad para que todo aquel que se acoja, todo aquel que crea, todo aquel que se apropie, todo aquel que confíe en eso, eso que Cristo hizo, se aplica a su vida. Pero si no lo cree, si no lo acepta, si no confía, es como si Cristo nunca hubiera muerto. Sí, o sea que nosotros querríamos meter el dedo también como hizo Tomás. Por eso el Señor le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy bien. Por supuesto, exacto. En él se condensa todo eso. Muy bien. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos 5 subdivisiones. Tenemos los primeros 5 libros que se llaman Pentateuco, ¿verdad? Donde aparece Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Qué aparece en esos libros? Básicamente la creación del mundo, ¿verdad? El inicio de la historia del pueblo de Israel y cómo se formó Israel y cuál fue su camino hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y Levítico, Número y Deuteronomio nos hablan de las normas, de las reglas de convivencia que Dios le impuso a Israel para poder vivir en el desierto. Porque ellos, aquel viaje original de 40 días se transformó en un viaje de 40 años por su desobediencia. Y hasta que no se acabara toda esa generación, no iban a entrar en la tierra prometida. Entonces, para poder vivir en el desierto, Dios les tuvo que poner una serie de reglas y de normas morales, espirituales, de sacrificio, etc. Todo eso aparece en Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ok? Luego tenemos los libros históricos que nos hablan de la historia de Israel, ¿verdad? Josué, Jueces. Pastor, o sea, hubo 2 generaciones que el Señor dispuso de ellos. La generación, primera la generación que salió de Egipto no vio la tierra prometida, incluyendo a Moisés. ¿Ok? y la anterior. Bueno, sí, claro, eso fue antes, mucho antes en el diluvio. Muy bien. Entonces, Josué nos habla de las guerras de Israel para conquistar la tierra prometida. Jueces nos habla de ese periodo en el cual todavía Israel no tenía reyes, ¿verdad? Luego nos habla de Ruth, Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Todos esos son libros históricos. Luego nos habla de Esdras, de Nehemías y de Esther, que nos hablan de esos años en los cuales Israel estuvo bajo el cautiverio de los persas y cómo regresan a la tierra de nuevo de Jerusalén para reconstruir la nación hebrea. Luego están los libros poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, los profetas mayores y los profetas menores. ¿Por qué se les llaman profetas mayores y profetas menores? Básicamente por el contenido de la profecía. O sea, por ejemplo, Isaías tiene 66 libros, ¿ok? 66 capítulos. Mientras que de pronto, ahorita no lo estoy seguro, pero Joel tiene creo que 3 o algo así. Entonces, los profetas más pequeños que tuvieron profecías más cortas se les llama profetas menores y los profetas mayores son incluso los más conocidos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Todos son inspirados por Dios. Eso es correcto. Muy bien. Luego tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios. Los 4 evangelios, es importante decir esto. Los 4 evangelios, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le llama evangelios sinópticos. Evangelios que resumen la vida de Jesús y que se parecen entre sí. Si usted agarra a Mateo, a Marcos y a Lucas y hace una tabla con el texto de cada uno, usted va a conseguir bastante paralelismo en las historias. Por eso es que usted va a leer Mateo y va a ver que muchos pasajes tienen una referencia a Marcos y a Lucas, porque ellos le dan mucho detalle a la cronología de cómo sucedieron las cosas. En cambio, Juan, que sigue siendo un evangelio y que tiene algunas coincidencias con esos 3 primeros evangelios, Juan enfoca el evangelio suyo de una manera distinta.
No es que dice cosas que contradicen a los otros, no, sino que complementa. Es más, podríamos decir que el más teológico, el que aporta más contenido doctrinal de los 4 evangelios, sin duda es el Evangelio de Juan. ¿Ok? Por eso es muy normal que en las iglesias, cuando le demos a alguien un libro para leer de la Biblia, escojamos el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan nos da una visión del amor de Dios y del plan de salvación para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Entonces, esos son los 4 evangelios. Luego está el libro de Hechos, que es un libro más que todo histórico. No es un libro para hacer doctrina. No estamos diciendo que no tiene un valor doctrinal. Lo que estamos diciendo es que usted no puede coger los hechos aislados del libro de los hechos para hacer una doctrina de eso. Por ejemplo, en los Estados Unidos, por lo menos en este país donde yo lo he visto, hay unos grupos evangélicos donde los pastores y los hermanos de las iglesias buscan serpientes y juegan con las serpientes en el púlpito, alardeando de como la Biblia dice que los morderán serpientes y tal, y no te va a pasar nada. Y a Pablo en el libro de los Hechos lo mordió una serpiente y no se murió. Entonces hay gente que de ese pasaje quieren hacer una doctrina, incluso un grupo sectario, de los que juegan con serpientes porque como están investidos del poder de Dios, no les va a pasar nada si lo pican. ¿Okay? Incluso usted puede conseguir videos en YouTube de personas que se dejan morder y han muerto incluso por eso, ¿no? Porque hacen de un pasaje bíblico, quieren, fuera de contexto, quieren hacer una locura, ¿no? Entonces, a ver, hay gente que del libro de los Hechos quiere traspolar algo que pasó en Hechos, lo quieren hacer como una doctrina fija para toda la iglesia. Ok, luego están las cartas paulinas. Sin duda, Pablo fue el autor más prolífico, ¿verdad? Más abundante del Nuevo Testamento. Escribió 13 cartas: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Se me quedó en mi casa, pero al que me lo pida se lo entrego, una copia de los libros de toda la Biblia, quién los escribió y un resumen del libro. Me explico. Éxodo, el recorrido de Israel por el desierto. Ruth, tal cosa. Primera de Samuel, tal cosa. Tengo esa tabla y el año en el que fue escrito y cuántos capítulos tiene. Entonces, bien buena la tabla. El que me lo pida, yo le traigo una copia el domingo para la iglesia. ¿Ok? Luego están las cartas generales. Las cartas generales son cartas que no fueron escritas a una iglesia en particular. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas son cartas universales. Algunos la llaman cartas católicas, pero acuérdense que la palabra católico, ¿qué significa? Universal. Así que no es que son cartas de la Iglesia Católica, sino cartas universales que aplican a cualquier... No, es una carta, pero paulina, porque ahí sí está claro que es Pablo el que le escribe. ¿Ok? Es una carta paulina. Y finalmente hay un libro profético que es el libro de Apocalipsis. Bueno, el tiempo se nos vino encima y quiero terminar con este punto. ¿Por qué hay tantas versiones en la Biblia? ¿Ok? De la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Bueno, en primer lugar, solamente en español existen al menos unas 20 versiones de la Biblia. ¿Ok? Y algunas personas se quejan de eso, se molestan con eso y se confunden con eso y dicen que eso no debería de suceder. Y más que quejarnos, deberíamos de pensar en que de cada 5 personas en el mundo hay una que no tiene una Biblia en su idioma. No es que no tiene Biblia, es que no se ha traducido a su idioma. O sea, aunque usted le dé una Biblia, no la puede leer porque no hay una Biblia para él, porque no está traducida a su idioma. Es decir, si usted escoge al azar 5 personas en el mundo, una de ellas no hay una versión bíblica que pueda leer.
ni la puede entender porque no está escrita en su idioma. Entonces, es un privilegio que en español solamente tengamos 20 versiones distintas. ¿Ok? Ahora, respondamos la pregunta. ¿Por qué hay tantas versiones? Bueno, en primer lugar, es porque se han usado dos fuentes para las traducciones. ¿En qué idiomas dijimos que estaba escrita la Biblia originalmente? En hebreo, en arameo y en griego. Esos son los tres idiomas. Más para abajo no hay nada. O sea, fue escrita en eso. ¿Ok? De ahí, de esos tres salió lo demás. Entonces, lo primero que sucedió es que alguien agarró y tradujo la Biblia al latín. Y luego hubo una traducción al griego. Y de ahí empezaron las ramificaciones. ¿Ok? Entonces, cuando Casidioro de Reina, ¿verdad? Y Cipriano Valera hicieron la traducción al español en el siglo XVII, 1600 y pico, ¿ok? Ellos tomaron el texto recibido o textus receptus de un hombre que lo había compilado de los idiomas originales llamado Erasmo. Erasmo tomó todo eso que había sido escrito en griego, en arameo y en hebreo y lo había pasado a el griego. Y de allí, de ese texto, es que ellos empezaron a traducir al español. Entonces, esa fue la primera técnica. Por supuesto, como fueron los primeros en hacerlo, por siglos la Reina Valera ha sido la reina de las versiones. Es decir, la Reina Valera en español, sí, que es, bueno, la Reina Valera en español. La Reina Valera entre el pueblo hispano evangélico es la más usada, por lo menos hasta el sol de hoy todavía. ¿Ok? Pero en los últimos años han habido avances técnicos, arqueológicos, etcétera. Y entonces ahora se usa no como fuente esos fragmentos que usaban Cipriano, Valera y Casidioro Reina, sino que se ha logrado identificar otros fragmentos bíblicos originales en hebreo, originales en arameo, y al ser traducidos con mayor precisión, eso hace que algunas traducciones como la nueva versión internacional digan, no, Reina Valera usó el Textus Receptus, nosotros vamos a usar el texto crítico. Entonces, este tradujo de aquí y este tradujo de acá y se producen dos versiones relativamente diferentes. Y quiero resaltar la palabra relativo porque realmente las diferencias no son abismales. Ninguna versión en español, excepto la de los Testigos de Jehová, atenta contra las doctrinas fundamentales de la Escritura. Es decir, las diferencias que vamos a conseguir en algunos pasajes no son algo fundamental. Si a usted ahora, cuando salga de aquí, del trabajo, de la iglesia, consigue que su carro se le pinchó una rueda, usted no va a poder mover su carro. Pero si por casualidad se le olvidó cerrar una de sus ventanillas y llovió y se le mojó el asiento, usted se puede ir a su casa y mañana secar el asiento. Hay una gran diferencia entre usted no poder usar el carro y otra cosa es que le haya pasado algo al carro que no le afecta la función del carro. ¿Me entiende la diferencia? Entonces, ninguna versión en castellano de la Biblia tiene alguna diferencia significativa como para que usted diga, no, este está predicando una herejía. ¿Ok? Y hay muchas versiones en español. Pero el origen de esas diferencias es que versiones antiguas como la Reina Valera
usaron textos más antiguos, pero menos abundantes de los originales. Mientras que el texto crítico, por ser algo más nuevo, más reciente, que tiene más recursos, han utilizado más fragmentos originales para hacer una traducción un poco más exacta. Ahorita les voy a poner un ejemplo. La otra razón es porque hay dos escuelas. Esto no tiene ya que ver con la fuente de la escritura. Esto tiene que ver con la filosofía que se aplique al momento de la traducción. Hay dos escuelas. Hay una escuela de equivalencia formal y hay una escuela de equivalencia funcional. Lo voy a poner en estos términos. La escuela de equivalencia formal traduce tratando de ser fiel al texto original, mientras que la escuela de equivalencia formal trata de que la traducción sea fiel al lenguaje al que se está traduciendo. ¿Me explico? El interés de la primera escuela es ser lo más fiel a como lo escribieron originalmente en hebreo, en griego o en arameo. Quieren ser fieles a eso. La forma sintáctica de la frase, la forma de lo que se quiso decir en el idioma original se quiere poner en el idioma de castellano, por ejemplo. Pero la escuela funcional, sin afectar el significado del texto, quiere simplemente ser fiel a que suene a castellano. ¿Me explico? O sea, sacrifican un poco cómo sonaba en hebreo para que suene más a nuestro lenguaje cotidiano. Esas dos escuelas hacen que salgan versiones distintas. Repito, sin que eso signifique que las versiones son tan distintas que usted no sepa conseguir coincidencias. Aquí está el ejemplo. El pasaje que está en Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, si no me equivoco, versículo 13, se me olvidó anotarlo aquí. En ese pasaje, en la versión de las Biblia de las Américas, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Si no me equivoco, en Reina Valera dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Pero bueno, la Biblia de las Américas usó la escuela formal, ¿ok? La escuela formal, la de equivalencia formal. Mientras que la NBI, la nueva versión internacional, usa la escuela funcional. Observen que aquí dice, hermano, no está la palabra pero. Dice, hermano, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Observen que allá dice duermen, aquí dicen muerto. Fíjense, porque en la escuela formal, en el griego, se usa la palabra original que tiene que ver con dormir, aunque allá esa acepción de dormir no es de dormir de sueño, sino dormir de estar en un estado de muerte. ¿Ok? En cambio, la gente de NBI dice, no, en español, dormir es dormir y muerto es muerto. Así que no vamos a poner, aunque en griego diga dormir, nosotros vamos a poner los que están muertos, porque eso fue lo que quiso decir Pablo. Pablo se está refiriendo a los que habían muerto, no a los que estaban durmiendo, aunque allá se entendiese así. No sé si me captan la idea. Entonces, en una escuela se trata de ser lo más fiel al idioma original, mientras que en la otra escuela, la NBI, por ejemplo, quiere ser fiel a lo que se quiere decir en español. Porque si usted busca un sinónimo de dormir en el diccionario de la Real Academia Española, jamás va a conseguir como sinónimo morirse. ¿Me entiende? Es más, aunque en la versión Reina Valera, que es la que yo uso, dice dormir, como yo sí sé qué es lo que quiso decir Pablo, no tengo problemas con eso. Pero algunas personas, por eso es que creen que los cristianos, cuando se mueren, igual que el impío, están en la tumba durmiendo. Porque como ahí Pablo dice, los que duermen, ellos piensan que es que el cristiano no va a la presencia de Cristo. Pero acuérdense que el alma no duerme, lo que duerme es el cuerpo.
Además, el mismo Pablo que escribió eso dice en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el morir significa que voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, no sé qué escoger. O sea, Pablo estaba claro que cuando él muriera, él iba a ir a la presencia de Cristo. Es más, en este pasaje, a pesar de que él usa la palabra dormir, más adelante dice, porque el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero dice también que Jesús traerá con él a los que durmieron en él. Me disculpas, Omar, que use el ejemplo de tu esposa, pero el Señor va a traer a Elizabeth, el espíritu de Elizabeth, el alma de Elizabeth, a reunirse con su cuerpo y ella va a resucitar en un cuerpo glorificado. Pero ella está en la presencia del Padre Celestial. Su cuerpo está ahora dormido, su cuerpo, pero su alma, su espíritu está en la presencia del Señor. Entonces, conclusión, ¿por qué hay tantas versiones? Porque se usaron dos fuentes de texto distintas y porque los que traducen tienen dos escuelas distintas, pero importante, y lo quiero resaltar, el resultado no afecta el resultado final. Es decir, el mensaje. No hay una versión en español que me muestre que la salvación es por obra. No hay una versión en español que me muestre que debemos orar al Espíritu Santo. No hay una versión que me muestre que la Biblia tiene errores. No hay una versión en español que me muestre que existe un purgatorio. No hay una versión en la Biblia que me muestre que no me debo congregar. O sea, las cosas importantes en la vida cristiana, desde las más pequeñas hasta las más grandes, no importa cuál versión usted utilice, no hay mayor diferencia. De hecho, los celosísimos de una versión como yo, a usted nunca me va a escuchar leer jamás, hasta el sol de hoy, mañana puede ser que yo cambie de... Usted nunca me va a escuchar leer otra versión que no sea Reina Valera 1960. Yo, ¿ok? Pero si alguien tiene la NBI, yo no tengo problemas con eso, ¿ok? Yo no tengo problemas con eso. Pero mientras que yo pueda y la iglesia no me imponga otra cosa, aquí se va a usar Reina Valera 1900. Sí, correcto. Sí, sí, exacto. Debo decir esto para terminar. ¿Cuál versión debemos usar? Deberíamos usar una copia de la versión que se usa en la iglesia. O sea, aquí yo nunca lo he impuesto, pero aquí normalmente la gente tiene Reina Valera 1960. Usted debería de tener esa copia y traerla. Eso no quiere decir que usted no pueda usar en su casa la que usted quiera. Es más, lo debe hacer. Debe tener otras versiones y comparar. Incluso si usted lee la Biblia cada año, por cierto, yo estoy leyendo la Biblia y mandando las lecturas, todavía tienen chance de ponerse al día, y mando los audios por si acaso usted no puede leer, usted puede escuchar. Usted puede usar una versión distinta, yo no lo voy a hacer, pero usted puede usar una versión distinta para comparar las lecturas cada año a ver cómo se siente, ¿ok? Bueno, quiero darle una oportunidad rapidito a los que están conectados no pudimos terminar la clase, me faltó un pedazo, pero quiero saludar a Lázaro, a Yuami, a Lidia, a Gabriel, a Devinson, a Howard, a Ana Prieto, a Ligi, a Javier Alemán, a Sandra, a Juan Celaya, que está en Nicaragua, y sigue por aquí iPhone, que no sé quién es. Saludos a todos. No sé si alguien quiere decir algo brevemente, preguntar algo, pero tendríamos que responderlo para la próxima clase. De resto, un saludo bastaría.